obviamente no son para hacer diagnósticos, sino son más para alerta de ustedes y que les pueda servir para ver un poquito más algunas cuestiones generales. Y ahorita vamos a hablar de algunos casos en específico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos de advertencia de las enfermedades mentales en los niños? Así en general, ¿sí? Ya cada diagnóstico tendrá sus tiempos y formas, pero el primero es cambios en el estado de ánimo. Hay que prestar atención a los sentimientos de tristeza y retraimiento, y que, como les decía, lo importante aquí es la duración. Es decir, puedo ver un niño de esta forma, pues a lo mejor 1 o 2 días, pero luego regresar a la normalidad, ¿sí? Pero si ya veo que esto está durando más de 2 semanas, sí es algo que es importante acercarme, ver, preguntar, o tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, para casi todo lo que tiene que ver con cuestiones de psiquiatría, psicología, el tiempo es algo importante, ¿sí? No nada más que sea algo agudo, como estoy muy triste, pero ya no pasó nada, sino algo que nos diga que está avanzando en el tiempo, ¿sí? Los otros, bueno, sentimientos intensos. Prestar atención a los sentimientos de miedo abrumadores y emotivos, a veces acompañados de aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, o a las preocupaciones o miedos intensos que pueden interferir en las actividades diarias, ¿sí? Lo que, por ejemplo, el ejemplo que daban hace rato, pues hay un niño que nos molesta demasiado y pues ya hasta me da miedo venir a clases, ¿sí? O sea, esa parte sí es como de llamar la atención, y sobre todo si empieza a pasar en varios, bueno, hay que poner todavía un poco rojo de eso. Cambios de la conducta, esto es muy importante. Si el niño normalmente es pues como muy platicador, muy movido, de pronto veo que empieza a tener unos días de estar muy serio completamente, de no hablar, o ser más retraído y nunca lo había sido, hay que llamar la atención. Por el contrario, es un niño muy organizado y de repente empieza como a bajar calificaciones, a aventar cosas, a verse agresivo. O sea, lo importante es eso, como el cambio que hay de un tiempo de como lo había estado viendo a cómo lo empiezo a observar últimamente. Cambios drásticos en el comportamiento o la personalidad, además de comportamientos peligrosos o fuera de control. Esto todavía más lo empiezan a ver en adolescentes. Me ha tocado adolescentes que dicen, no, pues últimamente he estado pensando en agarrar el auto e irme a 200 kilómetros por hora por Leones y a ver qué pasa, ¿sí? Ese tipo de cosas erráticas que normalmente no haces esto, que está sucediendo, ¿sí? Y generalmente hay un trasfondo. Otros signos son las riñas frecuentes, el uso de armas que quizás de causar, o el libramiento de otras personas, que era lo que les había comentado hace ratito. Es decir, hay que prestar atención, y si tiene ya sobre todo otros indicadores, pues con más razón uno por ahí para la oreja. Dificultad para concentrarse, ¿sí? Presta atención a los signos de dificultad para concentrarse o mantenerse quieto. Esos signos pueden provocar un bajo rendimiento en la escuela. Empezar a perder peso inexplicablemente, ¿sí? Que empiecen a ver lo que estás haciendo, alguna dieta o algo, no, nada, ¿sí? Esos cambios nos dicen que o está dejando de comer o nos está mintiendo, ¿sí? Pero una pérdida importante de peso siempre es de llamar la atención, sobre todo si es en niños, si no están comentando. Síntomas físicos, en comparación con los adultos, los niños con trastornos de salud mental pueden presentar dolor de cabeza y de estómago en lugar de tristeza o de ansiedad. Entonces, esto es bien importante con la primera pregunta que les hice al inicio. ¿Cómo nos damos cuenta de un adulto? Pues sí, nos puede decir, me siento triste, me siento ansioso. Aún así me ha tocado atender a adultos que dicen, es que tengo muchos días con dolor de cabeza. Y cuando nos vamos haciendo algunas preguntas, me dicen, curiosamente es los días que tengo más estrés. Entonces, cuando una persona tiene muy desconectada el estrés con el dolor de cabeza, pues somatiza mucho. Es decir, no tiene la capacidad de ver que el estrés le está causando esto. Hasta que ya empieza a hacer más introspección y decir, entonces es cuando me estreso. Hay personas adultas que tienen mucha migraña. ¿Que mucha migraña? ¿Sí? ¿Eso está relacionado con esto? Depende del tipo de migraña. Si es cefalea tensional, sí. Es más generalmente hacia como dolor de acá de la nuca, pero en realidad no es que esté doliendo, por así decirlo, el cerebro, ¿sí? Sino son los músculos de atrás que están tan tensionados que hace que sea
pues, la sensación de un dolor de cabeza, ¿sí? Incluso llegan las personas hasta poder no mover el cuello, de tan tensos que llegan a estar, ¿sí? Obviamente, si vemos esto en un niño, pues es mucho más de llamar la atención, ¿sí? O sea, ¿qué nivel de tensión está pasando para que un niño empiece a somatizar y no pueda mover el cuello, por ejemplo? Daño físico, a veces una afección de salud mental deriva de lesiones autoinfligidas, y esto se ve mucho más en la adolescencia. No sé si les ha tocado ver o han escuchado casos de cutting, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo quería comentar, era un jovencito que pasó de quinto a sexto, pero sí lo practicaba porque tenía lesiones y la terapia, pero eso le traía mucho reconocimiento social. O sea, los compañeros, es que no recuerdo el nombre de tal, se corta, maestra, no se corta. Y las niñas, cállate, pero ¿por qué te cortas? Entonces, pues él con toda la atención de las niñas en ese momento que se decía así como que, porque ellos se entienden, así bien cool. Y pues estaba, digo, ya se fueron advertidos los padres, informados, y ellos ya sabían porque pues el niño estaba nada. Pero para ver algo así como que, oye, qué chido, estoy teniendo mucha atención, que pues para él era favorable. Entonces, obtenemos lo que se llaman ganancias secundarias, ¿sí? Es algo que obtengo a través del síntoma, por así decirlo. Ahora, ¿qué otra razón creen que puede haber para hacerse cortadas? O sea, aparte de llamar la atención, ¿qué puede hacer que una persona se corte? Buscas autocastigo, ¿no? ¿Autocastigo? Yo Okay. tuve una, A ver, acá primero. yo tuve una alumna que hace eso, pero decía que de esa forma sacaba su ansiedad. Okay. O sea, que al provocarse esas lesiones hacían como que liberarse. Ok, muy bien. Me llama la atención. O sea, que ellos buscan como que sentir el dolor y como ustedes con el dolor de la ansiedad, como que no saben cómo exportar la ansiedad y se cortan como para sentir algo. Ok, entonces recuerden que un mismo síntoma puede tener varios orígenes, por así decirlo, ¿sí? Una forma es, muchos adolescentes usan esto como autorregulación, es decir, el dolor emocional no me puedes hacer del dolor emocional, pero convertirlo en físico, de cierta forma sí. El dolor físico, así a cierta cantidad, es manejable, ¿sí? Entonces las áreas del cerebro donde está el dolor emocional y el dolor físico se comparten. Entonces, cuando se cortan, realmente es una forma en que ellos aprenden a sacar su dolor emocional por medio de lo físico, como tener un falso control de este dolor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues después necesito otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Entonces, es una forma en que lo vemos. Otra puede ser, como dicen, llamar la atención, otra puede ser un castigo. Entonces, tenemos que ver pues, cuál es el origen de esto, ¿sí? Y que esto no evolucione ya a un trastorno de personalidad, o que en el peor de los casos pueda pasarse la mano y no buscar nada más algo de hacerse daño leve, sino ya atentar contra su vida, ¿sí? Sí, quería preguntarle, había un reto en las redes sociales en adolescentes de colgarse, o sea, se amarraban los botes y a ver quién aguantaba más, todo por el estilo. Claro. Eso es en relación a... Eso realmente, recuerden que el adolescente busca un sentido de pertenencia, ¿sí? Igual, hay algunos psicólogos evolucionistas, bueno, igual, vámonos 10.000 años atrás, ¿sí? La esperanza de vida pues era alrededor de los 25, 30 años. Es decir, llegar a los 25, 30, pues o ya estaba cerca de morir por una enfermedad, porque te mataba algo, porque había guerra, o sea, no por vejez, o sea, no que a los 30 estuvieran viejitos, ¿sí? Sino era, pues el ambiente era inhóspito, era difícil. Entonces, pues tener ya 14, 15 años, ya estás listo para tener hijos, o sea, hablándose de 10.000 años, ya tenías hijos, ¿sí? Ya estabas a cargo de matar comida, de matar animales para obtener comida. Pero recuerden que somos un ser social. Entonces, ¿qué pasa si en la tribu no me aceptan? ¿Qué pasa como ser humano donde de 10 personas en la tribu, pues yo no pudiera formar parte de esa tribu? Me aíslan, ¿sí? Entonces,
Imagínense ustedes hace 10.000, 20.000 años aislados en la selva. ¿Qué es más probable? ¿Que sobrevivan en un grupo o sobreviven aislados? ¿Sí? Entonces, estamos hechos para ser seres sociales. No por nada Facebook tiene pues, éxito en las redes sociales. Estamos hechos para conectarnos como una cuestión de supervivencia. Pero pues para incluirme en un grupo tengo que pasar como ciertas pruebas, ciertas cuestiones. Pues que antes hablábamos de que tenías que matar esto para demostrar que eras digno, ¿sí? O tenías que ponerte tal tatuaje o así. Pues véanlo ahora. ¿A poco no parece que si no le dan los tenis que necesita el chavo que todo el mundo quiere, parece que se está muriendo? Sí. Bueno, porque evolutivamente le dice, sí, te vas a morir, no vas a pertenecer al grupo. Pero digo, una vez más, no llega el león, no llega el mamut a destruirlos, pero es todo lo que hay por ahí, evolutivamente ahí lo tenemos. O sea, no ha cambiado el ser humano estos 10.000, 20.000, 30.000 años, ¿me explico? O sea, ese mismo cuerpo. No es que digan, es más inteligente, tenemos lo mismo, solo que lo llenamos de más cosas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hace que sigamos teniendo la necesidad de pertenecer a algo. Que hay cuestiones de pertenecer a algo distorsionado, pues sí, o sea, va a haber gente que se vaya hacia pertenecer a un grupo en lugar de irme a la fiesta para pertenecer a eso, me voy a un reto. Es el peligro, que no es la mayoría, ¿sí? Digo, que se hizo popular no es la mayoría, no hubo suicidios masivos o cosas así, pero pues puede haber una persona muy vulnerable que sí lo lleve a cabo y pudiera suceder. Entonces siempre es bueno tener en cuenta esa parte. ¿Ok? Bien. Abuso de sustancias. Algunos niños consumen drogas o alcohol para tratar de sobrellevar lo que sienten. ¿Cuál es la edad promedio en México que los niños empiezan a fumar? Como a los 13, Los 12. ¿Sí? Entonces, pues, uno dice, ¿cómo que a los 12 están fumando? ¿Sí? Entonces, es la edad en que empiezan muchos niños a fumar. Entonces, tengan muy en cuenta que, pues, esto es un abuso de sustancias, ¿sí? ¿Por qué empiezan? Pues por pertenecer. O sea, nadie dice, se me toca meterme humo hoy, ¿sí? Más, empieza a fumar y, ¿sí? Pero la perseverancia de uno de querer seguir la nicotina hace que ya la recompensa de la nicotina sea lo que me haga adicto, ¿sí? Entonces, pero lo que empieza como una cuestión de pertenencia termina siendo ya una adicción. Igual el tomar, ¿sí? Pues, el primer trago alguien puede saberle raro, pero ya después de empezar a sentir los efectos, pues empieza a acostumbrarse y buscarlos. Y ya no ser un tomador social, sino ya irme hacia la necesidad de calmar pensamientos. Si tengo broncas en mi casa y esto me ayuda a no pensar, pues, como no tengo mis habilidades sociales todavía, habilidades más de moderación para poder ir a hablar con esto con alguien, etc. O en mi casa no puedo hablarlo y no quiero hablarlo con mis amigos, pues bueno, esto me sirve para anular, para no ponerme en contacto con las emociones, o para hacer hacia lo que son estimulantes, pues para estar no deprimido, para estar todo alerta, ¿sí? Pero obviamente es momentáneo. Después, digamos que algunas drogas lo que hacen es sueltas todas las sustancias que te hacen sentir bien, pero luego esas sustancias se acaban, ¿sí? Porque pues es como pues ahorita las galletas, ¿sí? Si tomamos las galletas, pues se acaban y luego viene alguien y las trae, ¿verdad? Bueno, pero en lo que viene alguien y las trae, hay una carencia, ¿sí? Y esa carencia hace que me vaya hacia abajo y luego necesito una dosis más grande para sentirme mejor, ¿sí? Entonces se van dando varias cuestiones ahí sociales, pero el empezar a usar uso de sustancias no es natural en el sentido de que no es una necesidad que tengamos, es algo que lo hacemos por pertenecer y preguntamos, bueno, ¿por qué quieres pertenecer a ese tipo de grupo? ¿Cómo diagnostican los médicos las enfermedades? Bueno, las afecciones de salud mental se diagnostican según los signos y síntomas, ¿sí? Utilizamos guías, utilizamos cosas que grupos de expertos van manejando, pero también cada vez más estamos utilizando cuestiones que son en base a evidencia. Es decir, hace 30 años, quien conoce de cómo se hacen los diagnósticos de psiquiatría, hay un manual que se llama el DSM, y le ponemos un número, DSM-1, 2, 3, 4, ahorita vamos en el 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el DSM-3 de hace varios años
pues todavía había mucha información donde yo como experto yo creo que la depresión se debe a esto. En la actualidad se busca que cada vez sea menos el experto el que diga eso, sino es qué nos dicen los estudios, qué nos dice la evidencia. ¿Sí? Entonces, yo pudiera ahorita estarles diciendo muchas veces, no, pues en mi opinión yo vi un niño que se curó con agua bendita cuando se la tomó. ¿Sí? ¿Y qué estudios tienes? No, pues es que he curado niños así. Bueno, pues una cuestión reconocida en el mundo, pero el que yo diga eso no me avala que realmente eso pasa. Ahorita eso es lo que está sucediendo. Buscamos que más sean los estudios, los clínicos, los investigadores, los que nos digan, ¿sabes qué? Los medicamentos sí ayudan para esto. Por eso es que les digo que cambian los diagnósticos con el tiempo. Lo que antes decía, ¿sabes qué? Pues esto era una enfermedad bipolar, a lo mejor nos damos cuenta que era depresión nada más, o al revés. ¿Sí? Conforme más estudios, más evidencia, o qué medicamentos son mejores contra cuáles. ¿Okay? Disculpa, ¿qué diferencia hay entre un signo y un síntoma? Un signo es algo que ves. Por ejemplo, tú puedes ver que alguien suda, ¿sí? Pero el síntoma es me duele la cabeza. Tú no puedes ver que a la persona le duele la cabeza. Yo te tengo que decir me duele la cabeza. ¿Sí? Entonces el signo es todo lo que vemos. El putting es un signo, ¿sí? Pero ¿tienes miedo? Pues no puedo ver el miedo. Tengo que preguntarle y me diga, siento mucho temor. Entonces el signo es concreto y el síntoma es abstracto. No necesariamente abstracto, ¿sí? Te puedo decir tengo mucho dolor, pero es difícil cuantificar, ¿sí? Entonces, y puede ser real, ¿sí? Entonces, la cuestión es eso, que es algo que veo y el otro es algo que generalmente me dice el paciente, ¿sí? Entonces, las pruebas de laboratorio generalmente caen más en signos, por ejemplo, que sube tal estudio, tal esto, ¿sí? Y el síntoma sería lo que causa eso. Okay. ¿Qué herramientas usamos? Bueno, como les decía, generalmente usamos el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, que es una guía publicada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y en la que se explica todos estos signos y síntomas, pero hay otras, o sea, no es la única, pero es la que principalmente se utiliza, ¿sí? Hay códigos también que utilizamos los médicos para saber decir, bueno, si tiene tantos síntomas, consideramos que es esta enfermedad. Entonces, son herramientas que a fin de cuentas el clínico hoy por hoy es quien tiene la última palabra. ¿Okay? Entonces, por eso digo que aunque he tenido, por ejemplo, pacientes que me dicen, es que yo vine con usted porque hice un test en internet, salí con la peor de las depresiones, salí con depresión grave, y pues como veía la paciente, pues llegó arreglada, llegó angustiada, pero no venía deprimida, venía moviéndose bien, entendió toda la sesión, o sea, y le digo, bueno, ¿y qué decía el test? No, pues es que palomeé todas las que venían, me decía que si me he sentido triste, sí, me decía que si me ha faltado el sueño, sí, digo, bueno, pero eso ha pasado en el último mes. No, en toda mi vida. Ah, no, pues sí. Yo también voy a salir de ahí ya que tengo una depresión callable, ¿sí? Entonces, si no sabemos leer, ¿sí? Los diagnósticos, pues nos va a causar angustia, vamos a estar diagnosticando una cosa negativa por otra, ¿sí? Una vez me habló una paciente muy angustiada, no me acuerdo exactamente qué era el resultado, pero decía, lo que pasa es que me salió negativo, entonces es malo, ¿sí? Pero negativo me decía significa que no salió nada, ¿sí? Entonces, si tú no sabes interpretar bien las cosas, puedes causar más angustia. Entonces, igual es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión al final de cuentas. Bueno, los retos, ¿cuáles son los retos que tenemos? El diagnóstico de enfermedades de salud mental en niños puede ser difícil, ya que los niños pequeños suelen tener dificultades para expresar sus sentimientos y el desarrollo normal varía según el niño. Ustedes lo han visto, un niño de 3 años igual que un otro de 3 años, ahí dices, hay un desarrollo diferente entre este y este, ¿sí? O por meses incluso, es decir, oye, este está haciendo tales cosas y este tales. Entonces, incluso en los niños es difícil porque no necesariamente vamos viendo eso.
A pesar de estos desafíos, un diagnóstico adecuado es una parte fundamental para una guía de tratamiento, y era lo que les decía al principio. Si tenemos un diagnóstico para algo que estamos seguros y estamos diagnosticando bien, podemos ayudar a que la vida o la calidad de vida del niño sea mucho mejor a que si se va toda la vida sin diagnóstico. Hace poquito veía una paciente que ella, pues a sus 50 y tantos años de edad, nunca nadie le había dado un diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces, imagínense, o sea, toda la vida ella decía, pues, yo de pronto a las 2 de la mañana me daban ganas de trapear la casa. Yo decía que eso era normal. Y ahí andaba despertando a todos y que no se aflojen. Es la manía que estaba ahí en todo lo que daba y que ella identificaba como todos son flojos, nadie se quiere levantar. ¿Sí? Pero esa es la parte a veces del trastorno. ¿Perdón? ¿Comparar el mal humor? Sí, o sea, también se puede entender como decir, bueno, porque pues, es una persona malhumorada, no es de carácter. ¿Sí? Entonces, hay cosas que si no se da un diagnóstico, esta persona puede tener una mucho mejor calidad de vida, a lo mejor por 40 años, que es me dice, no, yo desde adolescente ya veía estas cosas, pero le decían que solamente estaba deprimida, que solo estaba triste, y le daban puros antidepresivos. Pero en un trastorno bipolar, los antidepresivos no están indicados, porque pueden llevar más a estas fases de manía. Entonces, ojo, o sea, el que digan, esta pildorita yo vi que es para la depresión, entonces le sirve a ella. No jueguen a las doctoras, no jueguen a los doctores, ¿sí? Yo paciente me dicen, a ver, aquí anoté la cajita, entonces me dijo que esto era para. No anote para qué es, o sea, tómelo para lo que se lo estoy recetando en estos momentos. ¿Por qué? Porque luego uno tiene ahí su farmacia y uno está diciendo, esto es para la cabeza, esto es para esto. ¿Sí? Y digo, ¿y este antibiótico por qué me lo das para la cabeza? Pues es que me lo dieron a mí para eso. No, pues es que tenía una infección fuerte donde le dolía la cabeza, pero era para la infección. ¿Sí? Entonces, igual, si no tenemos ese background médico, hay que tener cuidado de no jugar a recetar. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a estos niños? Primero que nada, recuerden que si ya tienen un diagnóstico, pues es algo que mueve, porque muchos de estos diagnósticos, ¿qué creen que van a hacer los papás el primer día que se enteran del diagnóstico? Negarlo, y los que no lo niegan, ¿qué hacen? ¿Dónde se van a buscarlo? Se van a internet, ¿sí? Internet, y se meten todavía más a los foros, y a los foros donde está toda la gente que le fue mal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues llegan más angustiados, preocupados. Todavía más si el niño pues sabe usar el internet y se pone a buscar su diagnóstico, o adolescente más bien. Entonces, hay que ayudarlos a hacer ver que, bueno, que están bajo un tratamiento, que hay que seguir las indicaciones y esperar el pronóstico, que también les ha ayudado su médico. Hay que ver sus fortalezas, habilidades, explorar nuevas técnicas de manejo del estrés que pueden ayudar a responder y calmar situaciones estresantes. ¿Sí? Y considerar buscar una terapia familiar o también la ayuda de grupos de apoyo. Es importante que entiendan que la cara del niño y sus sentimientos y sepan qué hacer para ayudar. O sea, que no es una cuestión nada más de échale ganas. ¿Sí? Eso es bien importante, porque muchas veces nada más, pues échale ganas, no, la depresión es mental nada más. ¿Sí? Pues es como si le dicen que se rompió una pierna y decir, párate, anda, y eso es mental, el dolor es mental. Pues así, si no está aquí en la mente. Pero quiero ver quién se para con una pierna rota a saltar y que es mental, ay, es mental. No, ¿verdad? No le dirían eso a alguien. Entonces, cuando vemos a alguien deprimido, sí queremos que, ¡ánimo! ¿Sí? Recuerden que los mexicanos tendemos a usar muchos mecanismos evitatorios o mucho el humor. ¿Sí? Y, ánimo, la vida es bonita, échale ganas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues una vez más, imagínense que este niño, pues emocionalmente es como tener una pierna rota y le estás pidiendo que se levante y échale ganas. El adulto me está diciendo que yo pudiera y aún así no puedo, pues todavía más me voy para abajo. ¿Sí me explico? O sea, ahora me siento mal por no poder hacer esto, por no poderme sentir bien. ¿Sí? Y como adultos, los adultos con depresión, eso es lo que se dicen. Me siento triste porque no puedo sentirme bien. Y se vuelve un círculo vicioso. Y todo el mundo me dice que me levante, que haga esto y que haga lo otro. ¿Sí? Entonces, si no está en una terapia formal o recibiendo medicamento,
todas estas recomendaciones posiblemente ya no le vayan a funcionar. Perdón, estoy pensando en un adulto. Ajá. ¿Qué pasa si el adulto se resiste vaya, ¿qué pueden hacer los familiares si el adulto se resiste a recibir esa psicoterapia, esa ayuda, ese apoyo? O sea, como todo, bueno, pues hay sus porque esto es de adentro, sí. el trabajo lo tiene que hacer el paciente realmente. No, es igual, imagínense que es como están viendo que un niño tiene capacidades para que le vayan mejor las calificaciones y que hablan con los papás para que lo pongan a estudiar y que los papás digan no. ¿Qué hacen? O sea, tenemos que saber hasta dónde, pero su labor es, ya les dije esto, ya les di esta información, tenemos límites, ¿sí? Entonces, así como hay pacientes que me dicen, yo no le voy a dar eso a mi hijo, yo no voy a tomar eso, tengo pacientes adultos que vienen sesión tras sesión y me dicen, todavía no he comprado el medicamento, todavía no he comprado el medicamento, todavía no he comprado el medicamento, ¿sí? Y tampoco estoy haciendo las tareas que me dijo, y tampoco esto, o sea, si en el adulto hay resistencia, ahora todavía más, imagínense los niños. Entonces, si tú que te sientes mal no quieres hacer estas cosas, bueno, pues yo también tengo mi limitante, ¿sí? ¿Qué tanto puedes insistir o sea, no puedes forzar a una de 27 años a que se tome medicamentos? O sea, forzarlo como tal, ¿no? Si es una condición donde está en peligro su vida, pues hay internamientos involuntarios, ¿sí? Pero son en situaciones realmente donde corre la vida de la persona y puedes corroborar eso. Pero fuera de eso, pues piénselo, por ejemplo, ¿quién no tiene un familiar que tenga diabetes? Levanta la mano, ¿quién tiene un familiar que tenga diabetes? ¿Quién? ¿Quién tiene? Ahora deje la mano arriba quien ha batallado para que se tomen las medicinas. Entonces, Bueno, una sí. ¿perdón? Que tengo una que se acaba de enterar ya muy grande y le cuesta mucho trabajo aceptar. Sí, entonces, no es nada más cuestión de las cuestiones mentales, pero digo, somos resistentes y no nos gusta y negamos. Y hay pacientes que me dicen, es que yo no tengo insuficiencia renal porque orino bien. Yo no tengo insuficiencia renal. O sea, ¿quién te dijo que eso es? No sé. Entonces, no querer a veces aceptar algo pues implica también el temor de lo que significa aceptar eso. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos que no son, aunque los vamos a hablar ahorita como antidepresivos, que son sustancias que son inhibidoras de la recapturación de la serotonina, ¿sí? Que son los más conocidos o más usados, o de la norepinefrina. Son medicamentos que usamos, como dice su nombre, contra la depresión, pero a lo largo de los años se ha ido viendo que estos medicamentos también sirven para otras enfermedades, ¿sí? ¿Para qué usamos la aspirina? Para la cabeza, para el dolor, para el corazón. ¿Pero cómo? Para dolor de cabeza. ¿Pero debe ser cabeza o corazón? Hay estudios que ven el elemento de la aspirina, si se da la mitad de la aspirina al músculo del corazón o no endurecerse. ¿Ok? Entonces, pero acá me dices que es para la cabeza, entonces, ¿es para la cabeza o es para el corazón? Para Los dos, ¿sí? Muchos medicamentos se han ido empezando a descubrir que pueden salir para otras cosas. Pero si yo digo aspirina, la mayoría es para el dolor de cabeza. Pero hay aspirina Protect, hay aspirina, que es la misma aspirina, solo que en diferentes dosis, pero que sirve para diferentes cosas, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta eso, también los medicamentos psiquiátricos ha pasado lo mismo. No quiere decir que porque te dé un antidepresivo es contra la depresión necesariamente, ¿sí? Que debería llamarlo más por su nombre, pero el nombre no me dice necesariamente para qué sirve o para qué no. Entonces, si hablamos de la ansiedad, también los antidepresivos nos pueden ayudar. Entonces, es importante ver que si alguien descubre o ve que un niño toma un antidepresivo, no necesariamente es contra la depresión, que no puede decir, está deprimido. A lo mejor lo toma contra la ansiedad, a lo mejor contra un trastorno obsesivo compulsivo, o a lo mejor contra, ¿sí? Entonces, hay que ver que no nos sorprenda que un medicamento que yo pensaba que era para este tipo de enfermedad lo estén tomando en otros, ¿sí? Sobre todo si tiene un diagnóstico diferente. ¿Ok? ¿Qué hemos sabido de los antidepresivos? ¿Qué han escuchado negativo de los antidepresivos? ¿Alguna vez han escuchado algo malo?
Engorda. Ok, ese es uno. Sí, les produce mucha hambre, pero lo que la hambre les produce para comidas, bueno, al menos decías, comida engordativa y que les da mucho sueño. Ok, entonces los antidepresivos, igual, es como decir una fruta. ¿Sí? Si yo digo una fruta, pues a lo mejor a ti se te viene a la mente una manzana, a lo mejor a ti se te viene a la mente una naranja, un melón, una sandía, etc. Igual los antidepresivos es parecido. Hay diferentes tipos y hay unos que tienen propiedades parecidas y otros que tienen propiedades diferentes en cuanto a efectos secundarios, por ejemplo. Así como hay unos, por ejemplo, como la paroxetina, que te puede hacer que tengas más ganas de comer carbohidratos, ¿sí? Hay otros que te pueden inhibir el hambre. Entonces, igual, decir antidepresivo no quiere decir que nos va a dar a todos los mismos efectos naturalmente. Incluso el mismo medicamento, hay medicamentos que yo les digo a mis pacientes, si a ti te produce sueño, te lo tomas en la noche. Pero si te lo quita, te lo tomas en la mañana. ¿Por qué? Porque a unos por alguna razón les va a dar sueño y a otros amigos se los va a quitar. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que, por eso cuando leemos los efectos secundarios decimos, a ver, este dice que quita el hambre, pero también luego dice acá que aumenta el hambre. Este dice que quita el sueño, pero acá dice que da sueño. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y le puede producir efectos diferentes. ¿Ok? Entonces, pero cuando uno está tratando de ver para qué funcionan los medicamentos, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones psiquiátricas, para que los farmacias tengan permiso de sacar esto a la venta, tienen que pasar por muchas pruebas. Y tienen que, por ejemplo, si yo estoy viendo un paciente que tomó este medicamento y lo quiero sacar al mercado, tengo que anotar incluso hasta si ese día le dio sueño, si este paciente chocó, ¿sí? O sea, cosas que parecen no tener correlación, ¿sí? Por ejemplo, en un estudio sacaron que una de las cosas por las cuales empezaron a llamar la atención un medicamento de estos era porque 15 pacientes habían tenido un choque y se les hizo raro. ¿Cómo que chocaron? Bueno, a la hora de ver qué sucede, van viendo que muchos de ellos les produjo sueño, ¿sí? Algunos medicamentos. Entonces, cuando sacan un medicamento al mercado, generalmente, sobre todo si son psiquiátricos, tienen que poner todo lo que hace, todas las consecuencias. Cuando empezaron a probar los medicamentos en niños, empezaron a notar que los niños o los adolescentes, cuando empiezan a tomar antidepresivos, una pequeña cantidad de estos niños empezaron a tener más pensamientos negativos, es decir, suicidas. ¿Sí? Y eso tenían que apuntarlo, porque pues, es algo que ellos hacen para evitar demandas, etc. Ninguno de estos niños consumó ningún acto ni ninguna cuestión, pero es por eso que uno puede leer ahí a veces decir, esto puede producir pensamientos suicidas, ¿sí? Porque en ese grupo, que aunque se registró, nunca se llevó a cabo ningún acto de este tipo, pero tenemos que avisarte que esto puede pasar, ¿sí? Hay diferentes formas de que uno puede decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? Bueno, una teoría que dice que por qué sucede esto es que cuando uno empieza a tomar un antidepresivo, lo primero que empieza uno a notar es que los síntomas físicos son los primeros que se van. ¿Cuáles son? ¿Cuándo dirían que son los síntomas físicos de una depresión? Sueño, tristeza, comer compulsivamente, falta de Ok, entonces vamos a ver una cuestión donde hay, pues, como dicen, sueño, ¿sí? Donde hay una dificultad motriz para moverme, ¿sí? desinterés. El desinterés, pero eso es más mental. El de los físicos hablamos de incapacidad de querer hacer cosas, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones vemos que son lo primero que se va cuando empiezan a tomar antidepresivos. Pero, ¿cuáles serían los síntomas mentales de una depresión? Tristeza, pensamientos negativos, pensamientos suicidas, ¿sí? Entonces, como esos pensamientos todavía no se van completamente, pues digamos que le quitamos al paciente la mitad. Entonces,
le quitamos lo que le impedía moverse y lo hacemos que se mueva, pero pues tiene estas ganas ahora de llevarlo a cabo lo otro, ¿sí? Eso es como lo que se explica, pero en la realidad estos casos son muy aislados, mínimos, pero si los leen, pues es importante que no se asusten, que no digan, entonces si toma esto, se va a querer suicidar. No, o sea, es una posibilidad, pero hay que tener en cuenta y hay que poner atención a esos síntomas, ¿sí? Que es preferible que tenga sus pensamientos, pero yo monitorizarlos, estar al pendiente del niño, o que siga deteriorándose el niño, o el adolescente, o el adulto, ¿sí? Con esta depresión, ¿sí? O sea, hay que ver costo-beneficio, ¿sí? Entonces, por suerte en un niño o en un adolescente podemos vigilarlo más, ¿sí? Y eso es lo que nos hace también pues, tener un poco menos de O sea, reserva. pueden haber distintos antidepresivos que uno sí le causa esos efectos, pero otro no. Entonces pudiera, digo, yo Sí. he visto, he escuchado también de que le cambian la pastilla a otra diferente y esa otra ya no le produce ese efecto. Exacto, ¿sí? Entonces, tenemos que ver ahí, por eso les digo, el costo-beneficio. Si los síntomas, que hay un paciente que me puede decir, es que tengo sequedad de boca. Ok, entonces, ahorita, ¿qué te molesta más, la sequedad de boca o la tristeza que traías? No, pues la tristeza. Bueno, mientras estamos en tratamiento, toma agua, hidrátate, o sea, hacerle ver que a veces también la misma depresión me hace ser intolerante. O sea, no nada más quiero una pastilla, sino quiero, o sea, el otro día ya sentirme bien y que todos me caigan bien. Y a lo mejor que yo me sienta bien, no todos me van a caer bien. O sea, no son pastillas mágicas. Pero sí algunos de estos síntomas, pues posiblemente mientras estén en tratamiento los vaya a tener efectos secundarios. ¿Sí? Entonces sí, algunos pueden cambiar, pero otros pueden permanecer, no importa si los cambian. ¿Ok? ¿Cuándo sabemos que es necesario ya una medicación? Cuando el psiquiatra o el psiquiatra infantil o de adultos te lo diga. Así. O sea, él es quien va a tomar la decisión. Por fortuna, al igual que muchas de estas cuestiones, algunos de estos medicamentos requieren receta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual en México tendemos a tener nuestra farmacia y tenemos a sacar el tómate esto para esto. El problema es ese, que tenemos, pues, como dicen, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. ¿Sí? Y no sabemos si lo que estamos dando realmente le va a servir o no, o si no se lo estoy dando en la dosis correcta en el tiempo. Entonces, ¿quién debe decidir eso? El médico. ¿Sí? Generalmente ahorita vamos a hablar de las opciones de medicamento y psicoterapia para que también sepan que hay una cuestión nueva. ¿Sí? De hecho, cuando vas a farmacia, tipo medicamentos así, bueno, en el ahorro pasa de que tu receta a la computadora y pasa todo. ¿Sí? Digo, porque no es las cosas con el psiquiatra. Sí. Sí, de hecho se recogen, pero aún así hay ciertos medicamentos, ciertos medicamentos que no la piden. Entonces, todavía está como en un área gris eso. Digo, me ha tocado unos medicamentos que digo, este tiene menos efectos secundarios y aquí sí tiene receta y en otros no, y esos tienen más efectos secundarios. Entonces, depende ahí cómo esté la legislación. Yo creo que en un futuro, pues como en casi todos los países del primer mundo, todos los medicamentos tienen que ser dados y prescritos por un médico. Creo que eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para evitar pues, intoxicaciones, para evitar estar dando un antibiótico donde no se necesita, o sea, cosas de ese tipo. Hasta los jarabes, ¿Sí? porque Si uno va, precisamente uno de mis hijos me estaba platicando, unos amigos me dijeron que revuelven el jarabe, que no sé qué, y se ponen bien locos. ¿sí? Y yo, tuve la fortuna de estar hace algunos años en Londres. Me dio una de las peores gripas que he tenido. Bueno, en la farmacia decía esto no es una farmacia, no hay nada. ¿Sí? Todo lo que podía acceder eran test de no sé qué, cosas así. Pero para yo poder acceder a medicamentos que aquí puedo comprar en cualquier lugar, necesitaba una receta. ¿Sí? Entonces, eso tiene muchas ventajas. Digo, uno para cuando está enfermo y no tiene ya seguro, pues obviamente es difícil, pero por ejemplo el país puede saber
qué medicamentos están dando, quién las toma, cómo está, poder hacer mejores estadísticas, no malgastarlos, ¿sí? Varias cosas que creo que serían positivas, pero actualmente los medicamentos más fuertes como los ansiolíticos, que son para Montafil, para bajar la ansiedad, esos se requieren receta, cédula, etc. ¿sí? Como decía, ninguno de los niños que participaron en el estudio atentó contra su vida. Las investigaciones más recientes indican que los beneficios de los antidepresivos pueden ser mayores que los riesgos suicidas. Además, algunas investigaciones demuestran que las tasas de suicidio en niños disminuye cuando toman antidepresivos. ¿sí? Cada vez se está viendo, bueno, cuáles son los más efectivos y cuáles no. No todos les funcionan igual a los niños, ¿sí? Pero esto es algo que todavía se está debatiendo. Para muchos niños y adolescentes, los antidepresivos son una manera eficaz de tratar la depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y otras enfermedades mentales. ¿Qué señales de alerta tenemos que ver si sabemos que uno de los niños está tomando algún tipo de antidepresivo? Bueno, que empiecen a hablar sobre el suicidio, que hay autolesiones, agitación, o sea, algo que no veíamos antes. Eso nos puede estar indicando dos cosas. Uno, pues sí, que pudiera ser el medicamento, ¿sí? Pero también es que la depresión esté avanzando. O sea, que con o sin el medicamento esto estuviera cada vez peor. ¿sí? Entonces, no tenemos una forma veraz de saberlo, pero sí puede pasar eso. Que haya un aumento de impulsividad, un aumento extremo del diálogo, de la energía, de agresividad, problemas para dormir o de insomnio. Espera. Sí. O lo toman. O sea que eso sucede cuando se están tomando ellos el medicamento a su mismo. No. Cuando lo necesitan. Esto pudiera llegar a pasar, pero no es la regla. ¿sí? En ciertos casos. En ciertos casos, pero si ustedes llegan a ver a alguno de estos niños que van a esto, hay que preguntar, ¿no toman antidepresivo? ¿Está tratando? Pero incluso el que no esté tomando antidepresivo, si veamos esto, pues nos habla señal de una depresión que está aumentando. ¿sí? Para uno o para otro es importante tener en cuenta. ¿Ok? Opciones. Pueden ser opciones o cualquiera, es decir, vamos a usar las dos o una. Las terapias, por ejemplo, cognitivo-conductuales, son las que se han visto que funcionan mejor para la depresión, así como la terapia interpersonal. Cada una maneja diferentes cosas. La conductual ayuda a ver patrones de pensamiento pues, que van hacia algo negativo, tratar de ayudarlos a cambiar. La terapia interpersonal trabaja en cambios, por ejemplo, un niño que cambió de una ciudad a otra, ayudarlo a cambiar ese estilo de vida, cómo adaptarse, cómo si hay problemas en su casa, cómo ayudarlo a resolver esto, etc. ¿Okay? Vamos a hablar de antipsicóticos. Igual, los antipsicóticos, aunque lo relacionamos más pues, con la esquizofrenia, no son exclusivos de esto. ¿sí? Su nombre, como lo dice, pues buscamos evitar momentos de psicosis, pero también nos sirve para regular a veces el carácter de algunas personas para que esté un poquito más menos agresivo. ¿sí? Entonces, trabaja en diferentes niveles. ¿sí? Como les decía, el que lo agrupemos bajo este nombre no necesariamente es solo por episodios de psicosis. ¿Y si lo aplican o lo recetan en niños? Sí, es muy común. No sé si han tenido niños con Risperdal, por ejemplo. ¿sí? Son medicamentos que les ayudan a bajar la agresión, la impulsividad, pero también para cuestiones donde hay cierto, como el caso que mencionaban del niño con esquizofrenia, también se les puede ver. ¿sí? Pero sí es muy indicado en niños, sobre todo cuando tienen muchas cuestiones de agresividad. Fueron creados para ayudar a las personas que padecen psicosis, pero ahora se utilizan también para tratar muchas condiciones distintas en niños. Funcionan modificando la forma en que ciertas sustancias químicas actúan en el cerebro. El hecho de que el niño use estos medicamentos no significa que tenga psicosis, que era lo que les decía. ¿sí? Entonces uno puede decir, está tomando antidepresivo, ¿para qué lo tomo? O sea, no es pensar, antidepresivo tiene depresión. Está tomando un antipsicótico, ¿para qué lo tomo? ¿sí? Eso es bien importante, no quiere decir, tiene esquizofrenia. No necesariamente, y no piensen que tienen síntomas de psicosis. ¿sí? Igual, por ejemplo, la aspirina puede servir para muchas cosas. Puede ser de que por vida tienda que tomar. Sí. Sí. Hay personas que vuelve uno adicto. No adicto. Siempre hay sustancias que se pueden volver adictos, pero
Hay otras que es como, si se despiertan un diciembre y ven que afuera está a 6 grados, ¿qué se van a poner cuando salen? Chaqueta, ¿sí? Pero yo podría decirles, pero la chaqueta es antinatural. Ustedes no nacieron con chaqueta, no nacieron con suéter. Natural, ¿no? Claro, no es que quieran el frío. Pero lo que me refiero es de que usamos tecnología todos los días. ¿Sí? ¿Quién usa aquí lentes? Entonces, están antinatural, tírenlos. ¿Sí? Pero le ponemos mucho pero a los medicamentos. Es que lo vas a hacer de por vida. ¿Cuántos años tienen usando lentes? ¿Y te animarías? Ok, ¿y sin ellos puedes ver? ¿Te animarías a ir manejando en la noche? ¿Me explico? Entonces, los medicamentos, véanlo igual, es algo que podemos usar de por vida. Que sí, me gustaría a lo mejor no usar lentes, a lo mejor, ¿sí? Y si hay una opción, ver, pero hay veces que no hay operaciones, hay veces que por ciertas cosas no se va a poder. Bueno, pues tengo que adaptarme. Ay, me gustaría que no cambiara el clima para no ponerme la chaqueta y quitarme y ponerme. Pues toda la vida vas a necesitar usar suéter a menos de que no quieras tener frío. ¿Me explico? O sea, hay que ver que hay cosas que nos tenemos que adaptar. Y hay medicamentos que no nos hacemos adictos, pero sí es necesario usarlos de por vida si queremos ser funcionales ante la sociedad. ¿Sí me explico? Hay medicamentos económicos que son los genéricos. ¿Sí? ¿Cuáles son los medicamentos caros? Pues generalmente los que acaban de salir, los de patente. Pero igual, un medicamento nuevo, y esto es bien importante, un medicamento nuevo no quiere decir que sea mejor. ¿Sí? Quiere decir que es nuevo. ¿Por qué? Porque todavía no hay ni tanta la estadística para saber si es mejor o peor. Y hay muchos medicamentos que los que son más antiguos siguen utilizándose y son tan buenos para, ¿sí? Por ejemplo, para el dolor de cabeza una vez más. ¿Y cuántos años tiene la aspirina? Hasta la patente la perdieron desde hace mucho, ¿sí? Entonces hay medicamentos tan buenos que todavía deben ser, pero a lo mejor sacan uno y mira, con este te quita más rápido. Y no, o sea, sale igual. Entonces, sí, yo pienso, por ejemplo, para la gente humilde, si es un medicamento que es caro para ¿sí? lo costoso que ha de ser para ellos. Sí, y es costoso, las porque enfermedades de algunas este cosas tipo. que el seguro social no te Claro, sí, y hay cosas que sí, que son costosas, pero igual un trasplante de hígado es costosísimo. O sea, hay cosas que por desgracia, pues sí, son caras. Entonces, si quisiéramos vivir en una sociedad donde se les diera a todos, pues es lo que busca mucho los seguros, etc. Algunos medicamentos sí. Entonces hay que ver cuáles sí, cuáles no. Los vamos a dividir en antipsicóticos antiguos o típicos y nuevos o atípicos. ¿Sí? Y bueno, aquí están algunos ejemplos de antipsicóticos. Hay omeprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, Chicos, se oyen muchas voces. y esto es pues solamente para que sepan. Algunos de estos nombres son comerciales de aquí de México, otros son de Estados Unidos. Lo importante es la sustancia activa. ¿Okay? ¿Para qué los usamos? Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de desarrollo como autismo, síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista. Por eso es que pueden ver un niño con autismo y decir, bueno, ¿por qué toma esto? Le ayuda a regularse ciertas emociones. Recuerden que puede haber cierta agresividad, ciertas cosas que les ayudan, o algunos pueden tener también convulsiones que se les puede dar a Entonces ver que a veces pues sí es un cóctel de medicamentos, pero es necesario para que funcionen bien. El síndrome de Tourette también se ha visto que funciona para disminuir espasmos y todo esta parte. Trastorno de déficit de atención y los trastornos de comportamiento perturbador, incluidos trastornos de oposición desafiante y de la conducta, pero pues obviamente en indicaciones muy precisas. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y esto sí es importante verlo porque esto posiblemente lo puedan ver en sus niños. Los medicamentos psíquicos pueden causar efectos secundarios, bueno, es un poquito más adelante.
Dependiendo de la condición del niño, el médico puede sugerir primero un tipo diferente y luego otro. ¿Sí? Disculpe, ¿podría regresar por favor a los medicamentos nada más para tomar? Estos son unos ejemplos nada más, hay muchísimos más. Por ejemplo, yo mucho tiempo la Ritalin. ¿La qué? Ritalin. Ritalin. Ritalin que es... Ahorita lo vamos a ver, es un estimulante, pero esto es en otra categoría. Ahorita vamos a ver con el de... Entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, ¿por qué les vamos a dar un antipsicótico a los niños? Uno, bueno, pues mejora los síntomas de la esquizofrenia. Por ejemplo, la olanzapina, la risperidona, la clozapina parecen actuar casi igual, aliviar los síntomas de esquizofrenia, se parecen. Los antipsicóticos nuevos parecen actuar mejor que los antipsicóticos antiguos para tratar la esquizofrenia, pero todavía se está investigando eso. Es decir, hay cierta controversia, faltan estudios para saber si los antiguos son mejores que estos, pero a veces los efectos secundarios son mejores en los más nuevos, a veces. ¿Sí? Lo que buscamos es no nada más qué tan efectivo es, por ejemplo, algo, sino también que tenga la menor cantidad de efectos secundarios. ¿Sí? Hay una persona que decía, bueno, pues este medicamento, pues sí, me ayuda mucho a regular que no tenga el azúcar tan alto, pero yo soy taxista y tengo que estar yendo al baño cada rato porque me da diarrea con el medicamento. Pues a esa persona a lo mejor no le sirve. ¿Sí? Tenemos que buscar algo que se adapte un poco más a su estilo de vida. Pero puede haber alguien que diga, no, pues yo estoy en una oficina, voy al baño, no tengo problemas, voy al baño. ¿Sí? Tenemos que adecuarnos también a los estilos de vida de las personas. ¿Qué se ha visto también? Que puede ser que por los antipsicóticos nuevos mejoran los síntomas del trastorno bipolar. Y en los niños con trastorno bipolar, los antipsicóticos nuevos no reducen los pensamientos suicidas ni la tasa de suicidio. Entonces, son algunas de las cosas que se han visto por ahí. Otras de las ventajas, los nuevos parece que actúan mejor que los antiguos para reducir la irritabilidad. En pacientes como los que mencionaron hace rato, donde golpean o son muy agresivos, pues es más común utilizar este tipo de medicamentos para tranquilizarlos. ¿Sí? Tienen funciones para reducir los tics en los niños con síndrome de Tourette, por ejemplo, la risperidona y la cifrixatona. Y la risperidona tiene una función de aliviar los síntomas de la persona de atención y los trastornos del comportamiento perturbador. ¿Cuáles son algunos efectos que, como hablábamos ahorita también de los antidepresivos, pueden tener, pero estoy hablando de los antipsicóticos? Bueno, puede haber un aumento de peso. Aquí sí, muchos de ellos, una de las cosas que más ven es que están aumentando de peso, por lo que cuando empiezan a tomar es muy común que les pidamos exámenes de sangre para ver cómo está su glucosa y todo este parte. ¿Okay? Un mayor riesgo de tener niveles altos de colesterol y triglicéridos. Una vez más, tenemos que estarlos monitorizando. Por eso es que no podemos darle este medicamento y nos vemos en 6 meses. Tenemos que estar viendo cómo funciona su sangre. Un mayor riesgo de tener niveles altos de azúcar, presión arterial baja y pueden aumentar el riesgo de que los niños tengan pensamientos suicidas algunos de estos medicamentos. ¿Ok? ¿Qué pueden causar también? Sueño excesivo. Esto es algo que pueden ver en los niños que ustedes estén viendo que tengan un sueño excesivo. Movimientos incontrolables como tics, temblores, mareos. Aumento de la prolactina. Una que puede retrasar también la madurez sexual. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas uno como médico tiene que estar monitorizando. Por eso también es importante ver y preguntar, bueno, ¿y hace cuánto fue con su médico para seguir con el tratamiento de su hijo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual, a veces decimos, ya fui una vez, ya le dio el diagnóstico, ya le dio el medicamento y ya no voy. ¿Sí? Entonces también depende de ustedes poder decir, oye, ¿hace cuánto que no va a hacer que lo chequen de nuevo, a ver cómo está? Reacciones más fuertes que sean síndrome neuroléptico maligno y en algunas personas pues también hay que tener cuidado con ciertos niveles de sangre. Entonces, como ven, los antipsicóticos no son medicamentos que podamos decir, tómate uno y ahí nos vemos. Son medicamentos que hay que tener un control estricto, ¿sí? Que con un buen control, pues como cualquier cosa, no pasa nada. Pero siempre es bueno eso. ¿Cómo se decide? Bueno, pues como les decía, la calidad de vida. Si los síntomas no me están pues trastornando tanto mi día, no me están incapacitando,
pues era como el paciente que les decía que tenía Tourette, ¿sí? De vez en cuando hacía un sonido que se así como, ¿vale la pena que tomes un antipsicótico o puedes vivir con ese sonido que de vez en cuando haces? No, pues la gente que me conoce no le molesta. Nos quedamos así, ¿sí? ¿Sabes qué? Estoy moviendo así el brazo y estoy caminando y le pego a la gente y me da mucha vergüenza y, bueno, me explico, o sea, tenemos que ver si vale la pena o no, si la calidad de vida o no se ve afectada o mejora con eso, ¿sí? Entonces queda claro cómo es que se hace la decisión de utilizar o no ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque también podríamos decir, pues hay que darle a todos los que tengan esto hasta que se les quite. Los efectos secundarios pues tampoco van a ser Si se graves. llega a detectar a una menor edad alguna enfermedad de estas y se le da un tratamiento, puede ser que la granja se cure por completo o de plano. Hay casos que sí, hay otros que toda su vida van a estarlo padeciendo, ¿sí? También depende de la enfermedad y depende el pronóstico, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, hablando de Tourette, pues hay casos que desaparecen completamente, ¿sí? Y hay casos que toda la vida lo van a padecer. ¿Desde qué edad se le han presentado a usted algún caso de más pequeños? Generalmente uno los empieza a notar, por ejemplo, los más comunes son los de Asperger, que empezamos a ver que no socializan, que nos damos cuenta que a los 2 o 3 años que algo diferente está pasándose. Pero bueno, también puede haber otro tipo que no estamos hablando aquí, donde hable de cierto retraso mental, ciertos retrasos del desarrollo, que eso se pueden ver desde que nacen, ¿sí? O trisomías, que hablamos como síndrome de Down, cuestiones de ese tipo, que pueden tener un componente psiquiátrico neurológico. ¿Sí? Que me imagino que los padres luego cuando ellos lo detectan con algún riesgo por no aceptarlo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tengo una colega que ella es genetista. Entonces dice, para cuando el paciente, dice, todos los genetistas de Monterrey tenemos a los mismos pacientes. Digo, ¿cómo es eso? ¿Sí? Llegan conmigo, les digo, ¿sabes qué? Tiene síndrome de Down. Y van con los otros 30 para ver si alguien les dice un diagnóstico diferente. Digo, ¿quieres pensar? Más que seguros, ¿quieres escuchar que hay una esperanza de algo que ya es muy tajante? Digo, porque no es, el síndrome de Down no es algo que va a cambiar, o sea, no vas a después no tenerlo. Entonces, hay una danza, igual pasa con ciertos diagnósticos, ¿sí? Tengo pacientes que me dicen, no, pues yo antes de venir aquí fui a 2, 3 terapeutas antes, en los últimos 5 años, porque me decían que tenía esto y yo pues, no quería creerlo. Yo lo conozco y le dejaba de ir, no me gustaba. Dice, pero ahorita ya lo que me afecta y ya sí quiero cambiar. O sea, a veces tenemos que querer para empezar un proceso que nos va a costar, ¿sí? Porque no nada más queriendo logrando las cosas, ¿sí? Yo puedo decir, quiero estar flaco, quiero estar flaco, quiero estar flaco, ¿sí? Pues si no hago dieta, ¿sí? No me cuesta trabajo, ya no puedo hacer ejercicio. ¿Sí me explico? Entonces, el querer es importante. Si no quisiera, pues todavía peor. Pero aún queriendo, tanto lo físico como lo emocional es un proceso. Sí. ¿En qué caso, ahorita decían el ejemplo de la gente que visita muchos médicos para estar seguros de un diagnóstico? Y muchas ocasiones se recomienda una segunda opinión. Cuando sí, una segunda opinión y cuando te estás negando al ir a visitar tanto médico. Claro, digo, ahí es, pues, como te digo, si ya estás yendo 5, 6, 7 doctores, hay pacientes, por ejemplo, amigos con ansiedad, ¿sí? Con cierta ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, su más grande temor era que le fuera a dar un infarto y ya había ido con 5 cardiólogos y todos decían, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Pues encontró un sexto que le dijo, hay que hacerse un estudio médico, ¿sí? Y al final que dijo, no tiene nada, ¿sí? Entonces, pues sí, puedes encontrar en esos 20, a lo mejor ya no te vas con los doctores, pero te vas con un grupo
te vas con alguien que te dé un medicamento que esto le va a curar, que no tenga, o sea, ¿sí me explico? Cuando ya no me funciona algo y todavía tengo mucha negación, empiezo a buscar ahora cosas más esotéricas, empiezo a ir con tal médico y dicen que hace tal cosa y te funciona, o sea, pues que empiezan a buscar soluciones que alguien puede abusar de esas soluciones, ¿sí? Entonces, cuando uno está desesperado, pues hace cosas desesperadas. Entonces, por eso también es importante que tengan información y entre más pronto también la acepten los pacientes y obviamente que el diagnóstico no haya dudas, pues empezar el tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que hablamos ahorita. Ok, entonces, vamos a hablar de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de los criterios, pero esta parte es bien importante, de ahí donde entran todas y todos ustedes. Dado que los criterios del DSM-5 para el diagnóstico requieren que el literatura en al menos 2 entornos, casa, escuela, trabajo, puede ser importante obtener información de un maestro. Entonces, como les decía, puede ser que sea una cuestión de mucha desatención, pero por falta de límites, pero también puede ser que en la escuela, en la casa, en el fútbol, donde va, hay ese tipo de problemas. Entonces, ustedes pueden ser un gran marco de referencia para eso. Decir, oye, no todo distrae a tu niño, en tu casa cómo es, ¿sí? Y aquí yo le he intentado poner límites y aún así no funciona. O sea, son cosas que ustedes pueden como empezar algo para ver si pueden empezar un tratamiento. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, pues en alrededor del 5% de niños pequeños de edad escolar y 2.5 en adultos. Es decir, que por cada 100 niños, 5 por ahí van a tener este trastorno. Es mucho más común en niños que en niñas, por una proporción de por cada 3 niños hay una niña. ¿Okay? ¿Qué pasa en el cerebro? Bueno, bueno, digamos que los niños con este trastorno tienen una dificultad de emisión de respuestas. Ahorita les explico estas funciones ejecutivas mediadas por la corteza prefrontal y funciones de temporización mediadas por el cerebro. Los estudios de imagen funcional han demostrado hipoperfusión en regiones prefrontales y de los ganglios basales. Sí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, esta área del cerebro, ¿sí?, que la tenemos aquí en la frente, ¿para qué creen que nos sirve? A poner las estrellas. Pues precisamente por eso se ponen estrellas, porque se controló. Sí, las áreas prefrontales son las que tenemos más desarrolladas como mamíferos y son las que explican que nos ayudan a decir, aunque tengo muchas ganas de comer esto, me tengo. Esto me pudiera ayudar, me tengo. Hay que estimularlo. La regulación. Puede haber fallas. Y esta área que también se ve que tanto esta como esta están más, pues hay diferencias de tamaño, diferencias de riego sanguíneo, lo que nos dice que también la amígdala es el área de las emociones. Entonces esa área tampoco está tan bien regulada en el crecimiento de los niños. Entonces, si mis emociones no están tan bien y mi área prefrontal tampoco me detiene tanto, pues es por eso que ando impulsivo, ando hiperactivo, ando distraído, ¿sí? Y debido a que no se controla o no está 100%. Debido a eso, a que son áreas que hablan de como estructura, no han crecido lo suficiente o no crecieron lo suficiente o no están llegadas por... Hay un factor de heredabilidad que puede explicar esto, ¿sí? Entonces también la herencia te puede decir que es posible que por eso esas áreas están más pequeñas. Cuando empezamos a usar el metilfenidato, que es el Ritalin, estas áreas pueden cambiar, empiezan a obtener la misma cantidad de sangre que lo tendría un niño sin este trastorno, ¿sí? Entonces el metilfenidato es un estimulante que nos ayuda a liberar unas sustancias en el cerebro que se llama dopamina, ¿sí? Pues es la teoría que eso ayuda, y la dopamina nos ayuda también a
a concentrarnos, nos ayuda también a enfocarnos y también a tener motivación ante ciertas cosas. Entonces, el que se libere esta sustancia pues nos ayuda a eso. ¿Sí? Generalmente lo conocemos como el Ritalin, pero también se puede usar otro tipo de medicamentos, que es nitramina o bupropión, en aquellos que no les caiga bien el Ritalin. Algunos otros medicamentos que son también estimulantes. Algunos de ellos todavía no están en México, ¿sí? Entonces depende también de esto mucho el tipo de medicamento que se usa. Disculpe, un niño que tiene déficit de atención no tiene hiperactividad. ¿Puede no tener? No la tiene. Pero en un momento dado, ¿el medicamento sería el mismo? Sí. El medicamento sería el mismo aunque que no tiene la hiperactividad para poder enfocar la atención. Exactamente, sí. Okay. ¿Qué efectos secundarios vamos a ver? Bueno, niños que estén tomando Ritalin generalmente o ¿cómo se llama? Estimulantes. Bueno, es la supresión del hambre, ¿sí? Pérdida de peso, puede haber irritabilidad, dolor abdominal e insomnio. ¿Sí? Son los síntomas comunes que uno puede ver. En algunos pacientes ocurre disforia leve, es decir, como un poquito más acelerados, más como animosos. Aislamiento social con dosis muy grandes. ¿Sí? En casos raros, los niños sufren una depresión que requiere la suspensión del fármaco, pero son casos muy raros. Las investigaciones muestran que cualquier retraso en el aumento esperado de peso es pequeño, quizás insignificante. ¿Sí? Por ahí se empezó a hablar que a lo mejor Ritalin hacía que no crecieran los niños, etcétera, pero las investigaciones dicen que eso no es cierto. Que lo que más pasa es pérdida de peso, pero no en sí de tamaño y no es significativo la pérdida. Hay uno de los efectos secundarios que es muy común ver en los chicos que se les medica para el déficit de atención y hiperactividad, es el letargo. Como en un momento dado, aquí es un efecto secundario, pero ¿cuándo nos deberá de alarmar como maestros el hecho de que el niño está aletargado y decir, sabes que a lo mejor la dosis no es la correcta? Hay que hacer este comentario al doctor. Hablar de eso. Uno, pues que a lo largo de los días vean el deterioro, es decir, que sea más. Que se incremente lo aletargado. Que se incremente o que para lo que estamos haciendo está siendo pues muy fuerte, es decir, su letargo ya ni siquiera le permite estar despierto o estamos pidiendo cierta actividad y no lo hace y ya lleva varios días, como digo, unas 2 semanas. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que hablarlo con la mamá. Sí, doctor, yo quisiera que nos explicara, cuando se detecta un caso y empieza a ser medicado, ¿tiene un tiempo de espera obtener todos los resultados adecuados con la medicación, ¿no? Digo, para no alarmarnos de que de repente, oye, ya dieron el Ritalin y llegó el pobrecito, o sea, hay un tiempo de espera, ¿no? Sí, varía de niño a niño. Primero tenemos que ver si la dosis es la indicada, si el medicamento no está causando más efectos secundarios que beneficios. Entonces, igual, el médico es el que les irá diciendo, pero por eso es importante que no pierdan las citas con su médico, porque me ha tocado ver muchas mamás que dicen, no, pues yo tengo 2 años dándole Ritalin, y digo, ¿cuándo fue la última vez que le ajustaron la dosis o algo? No, me lo recetaron y desde entonces nada más voy y me la resulten y ya. Pero no he ido a ver como chica, no le pido la receta. Tampoco es eso. Tienes que asegurarte que, bueno, cuando fue la última evaluación, lo checó, no lo checó, etc. ¿Sí? Entonces, porque para estos medicamentos recuerden que lo que se necesita es solo una cédula. Entonces, lo puede dar esto tanto un ginecólogo como un médico general, como un médico especialista. Entonces, las recetas se pueden conseguir con así. ¿Sí? Bueno, hay momentos, así como decía Marta, hay momentos en los que se debe de hacer ajustes. Vamos, un ejemplo, en secundaria, sexto, séptimo, es muy usual que hagan esos ajustes por el crecimiento. Sí,
Acuérdense que todas las Poniendo a los dosis... chiquitos de preescolar a primaria, digo que son momentos de cambio de nivel, pero también Sí. son cambios importantes. Acuérdense que todas las dosis de todo, ¿sí?, está en base a cuánto pesas. ¿Sí? A lo que es adulto. ¿Sí? Entonces, un adulto de 70 kilos y un otro de 140 kilos es una dosis diferente, aunque miden lo mismo. Entonces, igual, un niño pues, con más razón necesita su cuando va creciendo. ¿Sí? El medicamento Trileptal, Ajá. lo que pasa es que tengo un alumno y sus papás están negados a medicarlo. Ok. Optaron por tomar las vitaminas, 3 diferentes vitaminas, pero a este le tienen temor por los efectos secundarios. Ajá. Y sí trae ciertas características, aunque todavía no hay un diagnóstico, están en eso, pero ¿usted sí recomienda este medicamento? ¿Lo conoce? No sé qué diagnóstico tiene el niño. Digo, todo está en base al diagnóstico. ¿Sí? Sería más que todo ver las características, el por qué están optando por trileptal en lugar de metilfenidato. O sea, sí necesitaría más información. El trileptal es como un anticonvulsivante, ¿sí? Tiene sus indicaciones también, pero tendríamos que ver qué es lo que evita que se usen cuestiones menos convencionales. La primera elección sería el metilfenidato, que es el igual, los papás muchas veces le van a sacar, si se ponen a ver, los efectos secundarios, ¿sí? Pero si ahorita alguien checa los efectos secundarios del Advil, pues yo creo que van a ir tomando. Entonces, cualquier cosa, hay estudios que hablan de que uno como papá prefiere no causar daño a la posibilidad de causar daño. ¿Sí? Y eso vamos a verlo conforme vayamos viendo ahorita algo de vacunas. Pero es que muchos papás prefieren no vacunar por la posibilidad del efecto secundario de la vacuna a la enfermedad que produce lo que cuida la vacuna. Entonces es un movimiento que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Perdón. Sí. Es que en referencia a esto de las sugerencias, es que apenas como que lo íbamos a ver, creo. Esto de evitar los juguetes ruidosos y complejos, eso, ahí, ¿hasta qué punto entra esto de videojuegos y todo eso que es como muy estimulante también? Sí. Sí, todo está igual con el niño. Si el niño está medicado y puede convivir con esos juegos sin que veamos que se pierde, no pasa nada, ¿sí? El problema es cuando no vemos que necesitemos medicación porque no es un nivel tan fuerte y estamos usando más medidas de contención o psicológicas, pues sí, el estarlo estimulando pues va a producir que se desorganice. Entonces, todo depende del niño, ¿sí? Si el niño ves que no se desorganiza, que el niño continúa con la atención, que no sale alterado, pues adelante. Pero tanto con niños con o sin déficit de atención, pues siempre es bueno limitar esto. ¿Sí? O sea, tener sus horas, sus momentos y no dejarlo completamente abierto. ¿Okay? Entonces, es bueno, de sugerencias. Los padres pueden aprender habilidades de manejo de conductas básicas como el valor del reforzamiento positivo, fijación de los límites firmes. El niño con TDA funciona mejor cuando juega con un amigo que cuando juega con un grupo. ¿Sí? Entonces, eso también se ha visto que ayuda a poner uno a uno en lugar de grupos grandes donde puede desorganizarse más. Deben evitarse los juguetes ruidosos o complejos, así como los que fomentan la impulsividad o agresión. Y sobre todo si estamos hablando de casos fuertes o grandes. Y bueno, ¿por qué siempre recomiendo que sea un profesional de la salud mental quien haga el diagnóstico? Porque estos son los criterios. ¿Sí? Esos son solo los criterios del TDAH. ¿Sí? Y tenemos que examinar uno por uno. Ahora sumemos a que no sabemos si es TDAH, bipolar, etc. O sea, no nos vamos a tener en ver cada uno de estos porque esto es una cuestión que no acabamos. Pero sí ver que, es decir, ante la duda, siempre referir, ¿sí? Más que yo dar un diagnóstico. ¿Okay? Y bueno, el trastorno del espectro autista, se piensa que el trastorno del espectro autista afecta alrededor del 1% de la población en general.
pero los casos graves tal vez son menos comunes. Hay como una tendencia a pensar que esto ha ido aumentando, que hay más casos de autismo, pero en realidad lo que muchos explican es que no, que ahora más gente le pone atención, ¿sí? Y al ponerle más atención a algo, pues obviamente les salen más las cosas, ¿sí? Entonces es como si les digo, ¿sabes qué? Pues ponle atención a la mancha de la pared y van a empezar a ver todas las manchas que hay en la pared, ¿sí? Entonces, entre más se habla de algo, pues más se hace consciente esto, ¿sí? Si nos vamos hace 50 años, pues hablar de trastorno bipolar, pues, claro, sí, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero es algo que pues, lo usamos como una palabra no bien empleada, pero estás bipolar, o sea, es algo que está en el conocimiento de algo así, ¿me explico? Entonces, el inicio del trastorno de conducta fue en la niñez temprana y los programas suelen observarse durante los primeros segundos años de vida, que es lo que hablábamos hace rato. Podemos verlos desde muy pequeños. En varias partes del mundo se ha empezado a dar un movimiento que se llaman los anti-vaxxers, ¿sí? Son los antivacunas. ¿Por qué? Bueno, hubo un estudio hace varios años donde un doctor publicó ese estudio en una revista muy reconocida, donde él hallaba una relación entre vacunar a un niño y que le diera autismo, ¿sí? Entonces, pues eso fue un boom, fue como que a ver qué pasó. Entonces se hizo una gran investigación. Al final de cuentas, primero que nada se vio que lo que había dado como evidencia el doctor resultó ser casos creados, falsos, no fue algo cierto. Y él estaba muy aliado con gente que empezó a demandar a las vacunas, con abogados. Entonces, pues era una cuestión económica por lo que empezó a hacer esto. Pero, pues el daño se hizo. Mucha gente empezó a pensar que las vacunas son malas. Incluso, ¿quién ha escuchado de Donald Trump? Bueno, él es de los fervientes creyentes que las vacunas causan autismo, ¿sí? Entonces, a ese grado les digo que se reparte este tipo de cuestiones, ¿sí? Una de las primeras cosas que hace cuando él entra es empezar a quitar cosas de ciencia de muchos lados, recortar presupuesto, entonces movimientos medio raros ahí. Pero lo que digo es de que la gente de ciencia sabe que esto no es real, ¿sí? Y ya empieza a ver pues sus primeras consecuencias, ¿sí? En España falleció un niño de 6 años con difteria, después de que desde el último caso de difteria fue en el 87. ¿Por qué? Porque la vacunación funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empieza a haber casos. En el momento que aquí entra la gente con difteria y empieza a no vacunar a sus niños, pues los casos que se ven erradicados van a empezar a salir. Entonces, por si alguna vez escuchan a alguno de los papás decir, no, se me da miedo vacunarlo, pues, tener en cuenta que de ahí vienen estos miedos, ¿sí? Pero la realidad es otra. La realidad es que se ha visto que esto viene más por una cuestión, se ha visto que es hereditaria, muchas de estas cuestiones son cuestiones genéticas, y hay estudios de familias de gemelos donde se demuestra esta parte, ¿sí? Hay algunas cuestiones que ahora son cuestiones inmunológicas, pero todavía pues está procesando. Pero sí es importante ver que es esto, muchos de los trastornos que hemos visto tienen un componente fuerte hereditario. ¿Qué fármacos se utilizan? Bueno, no se usan medicamentos coadyuvantes, es decir, hay chicos que no van a necesitar ningún tipo de medicamento, ¿sí? Porque no los vamos a usar para que mejore su condición en el sentido de que sean más expresivos, etc., sino para disminuir la agresividad, la impulsividad y toda esta parte. Como los anticonvulsivantes también. Se observa que los antipsicóticos reducen la agresividad y patrones de comportamiento estereotipado. ¿Alguien sabe qué es el comportamiento estereotipado? Repetir algo, ¿sí? Como el que decía ahorita, el que era que estar haciendo algo estereotipado. Y la risperidona y la aripiprazol han recibido la aprobación de la FDA para el tratamiento de la irritabilidad. Entonces, si vemos, va más los anticonvulsivantes contra la irritabilidad y lo que es la impulsividad, pero no a las cuestiones de la expresividad o lo social, que es lo que más característica tiene este padecimiento. Si el niño no es irritable y no es impulsivo, pues posiblemente no necesite ninguno de estos medicamentos.
Y bueno, pues igual, pueden ser, también puede usarse antidepresivos para los que padecen depresión o ansiedad, o, como es común, que haya trastornos obsesivos compulsivos. ¿Sí? Y los estimulantes para los que tienen síntomas de déficit de atención. Igual, el que tengas una condición no te hace inmune a que no tengas otra y otra y otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los anticonvulsivantes? Bueno, pues son medicamentos, como dice, que en su inicio eran contra las convulsiones, pero se ha visto que tienen otras propiedades, también para reducir la impulsividad, la agresividad, etc. ¿Sí? Las reacciones secundarias más comunes, sobre todo al inicio del tratamiento, son las náuseas, vómito, indigestión. Son leves y transitorios generalmente. Entonces, si empiezan a ver un niño que empieza con medicación y vomita, pues puede ser normal las primeras y la segunda semana. Puede haber diarrea, cólica abdominal, en ocasiones constipación. Si ven, son más síntomas gastrointestinales los que estamos viendo aquí. Algunas veces anorexia, pérdida de peso o aumento de peso, que era lo que les decía. A veces vamos a ver uno u otra cosa. Pérdida de cabello, trombocitopenia, defectos en la agregación plaquetaria, sedación, lesiones de algún tipo, pero estos son más raros los efectos. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos algo que se llama unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y generalmente pues tenemos uno que se llama GABA y otro que se llama glutamato. Cuando se libera glutamato, nos permite hacer cosas, es lo que nos impulsa a hacer cosas. Cuando se libera GABA, nos detiene. Entonces, en constante, todo el día estamos entre soltando GABA, estamos así para todo lo que hacemos. Si les ha pasado alguna vez que van a decir algo y se detienen, mejor me callo, bueno, pues GABA hizo así, ¿sí? Ese tipo de cosas son los que buscamos. Pero a veces que el glutamato está más fuerte y que se da todo. ¿Ok? Entonces, el ácido valproico nos ayuda un poco a reforzar los inhibidores. ¿Sí? Digo algo así como muy general. Entonces, la inhibición es una de las cosas para las que nos sirven los anticonvulsivantes. Aquí para terminar, me gustaría pasar unos segmentos de un video. Este es un video que está en YouTube, lo pueden conseguir, les paso después la dirección. Con mi hijo con enfermedad bipolar, ¿qué se llama? Vamos a dar unos minutos para que vean cómo es esto en este tipo de cuestiones. Arrebatos de violencia, sentimientos de angustia, ira incontrolable. Alrededor de 1 millón de niños norteamericanos fueron diagnosticados con trastorno bipolar. Estos niños tienen frecuentes arrebatos de ira que son desproporcionados en comparación con los de otros niños. Esta noche, 4 familias permitieron que las cámaras entren en sus hogares para compartir sus historias. Trato de no decir que soy bipolar, porque la gente piensa que ser bipolar es estar loco. Mi ex. Sus luchas. Hizo muchos agujeros en las paredes. Y sus esfuerzos por darles a sus hijos una vida mejor. Dígame qué debo hacer. Si hay grabaciones, las compraré. Si hay libros, los compraré. Dígamelo. Denme las herramientas y arreglemos esto. Mi hijo bipolar. Chase, 7 años. Chase es muy apasionado en todo lo que hace. Es amable, afectuoso y gracioso. Me encanta hacer reír a los demás. Creo que como fui madre muy joven, no tenía muy claro qué era normal y qué no en un bebé o en un niño pequeño. No me di cuenta hasta que entró en el jardín de niños. Era hiperactivo y un poco malhumorado. Y también demasiado sensible. Entonces empecé a mirar a mi alrededor y a notar que su comportamiento no era normal. Y entonces empezó a ser violento. Aunque durante la
última década se registró un aumento notable en la cantidad de niños diagnosticados con trastorno bipolar. Unas simples palabras pueden hacer que reaccionen de manera muy violenta y agresiva. Pueden romper cosas, arrojar objetos, golpear y lastimar a los demás. Pierden el control. El trastorno bipolar es un trastorno mental caracterizado por episodios maníacos y de depresión. En los niños, este trastorno puede ser mucho más difícil de definir y de tratar. Sammy, 4 años. Adoptamos a Samantha cuando tenía 8 días. Y desde el primer momento notamos que había algo diferente en ella. Un bebé normal se recuesta contra el cuerpo que lo sostiene, pero ella se quedaba rígida. Yo creía que era por mí, que estaba haciendo algo mal. Mamá, it's too cold for that. No. We got a way to make lunch for swimming pool weather. Estos niños tienen frecuentes arrebatos de ira y rabietas. Puede ser a diario o varias veces por semana y de manera desproporcionada en comparación con los de otros niños. Cuando adoptamos a Kelsey, nos dijeron que en su familia había bipolares. Yo tenía cierta idea de lo que era, pero no lo sabía exactamente. Entonces le pregunté a la trabajadora social qué significa bipolar. Ella me miró fijo y yo debería haberme dado cuenta. Me dijo, oh, no tiene nada de qué preocuparse. Si vive en un lugar rodeada de afecto, no habrá ningún problema. Le cambiaba el rostro. Se quedaba siempre mirando al suelo y ponía los ojos casi en blanco. Apretaba mucho los puños y hacía unos gruñidos horribles. En un momento estoy en la cima de la montaña rusa, muy contenta y emocionada por algo. Kelsey, 11 años. Y luego me deprimo. Me siento triste y furiosa. Es muy difícil porque no sé qué hacer. El principal aspecto de esta afección es su naturaleza episódica. Alternan episodios maníacos y depresión. Hay periodos en que estos niños pueden actuar normalmente, pero sus familias tienen miedo de que se repitan los episodios y generalmente se repiten. Cuando Kelsey trata de explicarme sus arrebatos de ira, me dice, mamá, no hay nada peor en el mundo. Quiero decirles a todos que lo siento mucho. Y dice, pero no vale la pena, porque me miran como si fuera un monstruo. ¿Qué piensan de este último video, de este segmento? ¿De qué se dan cuenta con estos 3, 4 casos? Es algo que no pueden controlar, es algo que sí se dan cuenta y afecta mucho su vida. O sea, ellos quieren parar, pero no saben cómo. A veces nosotros nos criticamos porque, ay, es chiflado. Y nos damos cuenta que no puede tener algo así. Ok, muy bien. Es difícil diferenciarlos, como lo acaban de mencionar, entre un episodio simplemente de un niño tal vez que nosotros decimos que está mimado a alguien que realmente pues no puede controlarse. Claro. Pues por eso comentaba antes que era importante ratificar esos síntomas en varias partes de la casa, en la escuela, porque a veces que aquí con nosotros se comportan muy derechitos y en la casa es una rabieta todo el día o al revés. Pues esta parte es bien importante, la comunicación con los papás, porque si ven que los papás son muy estructurados, que realmente ponen límites, y que ustedes también están intentando poner límites y no se puede, bueno, hay que pensar qué está sucediendo. Al final del video hablan de un diagnóstico que ya se incluye en el nuevo DSM-5 que
muchos de estos niños entran en una categoría de como disruptivo, algo donde puede ser solo una cuestión que con el tiempo se pueda corregir también, que habla de intensidad emocional y que no necesariamente acaba en un estado bipolar, ¿sí? Y eso voy un poquito con esta última parte. Como puntos finales, por las características de los niños es sencillo hacer un diagnóstico final. Como ven, muchas de estas cosas pueden cambiar con el tiempo, pues puede ser difícil saber si es un berrinche o si es algo crónico, algo neurobiológico. Pero si nos damos cuenta que hay un diagnóstico neurobiológico, pues es como si yo les digo ahorita, tómense una taza de café y traten de estar tranquilas. No es una cuestión de que pueda, o sea, mi metabolismo se aceleró por algo externo. Bueno, acá es algo que está sucediendo por neurotransmisores que se están soltando, ¿sí? Y que no es una cuestión solo de querer, sino que necesitan la ayuda de la terapia, de la medicación o ambos, ¿sí? Hay que tener cuidado con las etiquetas, ¿sí? Como les digo, ustedes no hagan el diagnóstico, hagan el acercamiento con los papás, digan lo que ven, veo yo estos signos y el niño me ha hecho estos síntomas, has pensado en hablar con un doctor, has pensado en ver esto, o sea, saber cómo soltar esta parte. Recuerden que como hemos visto, los papás pues pueden ser sensibles, ¿sí? Más todavía si es algo que ellos tienen como algo que es muy negativo, ¿sí? Hay que tener cuidado con cómo lo decimos. Ante la duda, preguntar, ¿sí? Referir. Los criterios diagnósticos cambian conforme se van descubriendo nuevas cosas. Entonces, igual, si un médico no se actualiza, pues se va quedando sin herramientas para poder dar un buen diagnóstico. Ahora más, si ustedes hacen un diagnóstico en base a esta clase que di ahorita y pasan 5 años, pues a lo mejor hay cosas muy diferentes, ¿me explico? Entonces, como dicen, zapatero de tus zapatos. Esta es una de las cosas que trato de decir. Es bueno que se fijen en estos datos, pero el diagnóstico final por el profesional de la salud. Y la medicación en muchos de los casos trae mayores beneficios que sus efectos secundarios si son tolerables. Como les decía, hay que ver si vale la pena o no usar el medicamento, pero muchas de esas veces, pues si salgo y no hace tanto frío, pues no uso suéter. Pero si está haciendo un frío terrible, pues claro que me pongo y hasta pongo de más. Igual, hay veces donde el medicamento no es necesario y podemos utilizar solo la terapia, o es que la terapia es la número 1, lo más indicado, pero en otros casos no le tengan miedo que haya medicamentos, solo que haya un buen control. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas, pues muchas gracias. Ya completamente diferente. ¿Qué pasa cuando una niña pequeña es mentira, sería normal para ella? Y también me ha topado con una persona adulta que es tan buena mentira que el niño no se la cree. Yo nomás les digo la cosa, sí, me platicaste de eso. O sea, que sabe uno de antemano, son puras mentiras. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Tienen problemas pues lo que yo digo es los límites, ¿sí? Si piensen ustedes aquí en la cuestión de la zona escolar, si no está el tránsito, ¿a qué velocidad van, sinceramente? ¿Van a los 30 kilómetros? No. ¿Quién de aquí es consciente que trabaja con niños? Todas, ¿sí? Uno debería decir, vamos a 30, pase donde pase, no voy a 30 porque yo trabajo con él. Y aún así, no lo hacemos, ¿sí? O sea, yo paso por la escuela de mi hija y paso a más velocidad de los 30. O sea, ¿por qué? Porque no hay un límite, en el sentido de que alguien que me ponga ese límite. O sea, no está el policía, no está el tránsito. como el de Estados Unidos? Exactamente, sí. Y también no hay una cultura. O sea, no hay una cultura de decir, tengo que hacer esto independiente de si está o no en el tránsito. ¿Sí? Entonces, si yo pues digo mentiras y no hay una consecuencia, pues aunque me regañen, pero esa es la consecuencia y es chapita, pues no pasa nada. Entonces prefiero un problema a tener 10 problemas. Entonces, es la explicación así más sencilla que pudiera dar, pero obviamente hay casos más complejos, casos que se pueden explicar de otras formas. Pero generalmente yo me iría lo primero por los límites. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto puede durar más o menos un episodio de estos que observaban en el video que la niña
se enojaban mucho, ¿cómo, o sea, se pueden estar así todo el día o tienen un episodio de determinado tiempo a lo más? Sí, puede ser un episodio de horas, puede ser episodio incluso de días, de semanas, ¿sí? Donde esté las personas. Si nos vamos a los adultos, pues incluso pueden ser meses de depresión, con algunas semanas de estar muy... Es más controlable el adulto, ¿no? Depende, o sea, depende del caso. En un niño regular, un berrinche, ¿cuánto tiempo sería lo normal que durara? Sí, para saber si se excede, ya preocuparse, ¿no? Claro. Ya decir cosas. Haciendo bien las técnicas, haciendo bien, generalmente no te lleva a llevar más de 10 a 30 minutos si haces bien las técnicas. Si no lo estás haciendo bien, estás teniendo mucho contacto con el niño, tratando de calmarlo, puede durar horas. Pero si estás siguiendo al pie de la letra que la sillita, por ejemplo, y no hay otros estimulantes, y tienes un ambiente controlado, 10 minutos, 30 lo mucho te diría, pero pues igual puede haber sus excepciones. La cuestión es que esto no sea una y otra y otra y otra vez. Ahí en el video nada más mostraban los primeros síntomas que mostraba el bebé, que no se pusiera derechito, pero otros síntomas Bueno, esto es lo que más hablan en el video que van a ver es episodios con mucha depresión, episodios donde se van muchísimo, y en ellos esa parte emocional se va haciendo, ¿sí? Igual, como un síntoma de que esté así, pues lo primero que diría es, bueno, algo raro trae, pero no me daría el diagnóstico de ello. Pero no un bebé, tratando de bebé. Igual, tenemos que ver un poco la evolución y igual la comparativa. Aquí mucho de lo que dijeron las mamás y yo al principio era, yo, pues esta era mi primera experiencia o era con lo que lo tenía que comparar, que fue lo que me dijeron. Entonces, sí, tiene otros puntos de referencia. Exacto, en el punto de referencia te vas diciendo qué pasa. Sí, no, era más o menos, es que tengo un bebé. Y me golpeó a mi hermano. Entonces, o sea, ¿qué referencias? O sea, todavía no puedo a los 9 meses o un año darme cuenta si tiene algo. O simplemente es muy activo, o sea. Sí, no, ahí por eso les digo. Yo no tengo punto de referencia porque tengo una niña de 3, entonces yo creo que es muy diferente, o sea, son totalmente diferentes niño y niña. Aquí lo que les digo igual, episodios aislados no nos dicen mucho, ¿sí? Pero si es una conducta repetitiva, ahí sí. Entonces dicen, ay, tú un perrito, o sea, tienen que, igual, el diagnóstico no lo hacen ustedes. Sí, pero si tú dices, ¿sabes qué? Pues ya le he visto, pero, por ejemplo, si ya le he visto muy agresiva.